Buenas, Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Estamos alegres y contentos porque hoy nos vamos a sentar a la mesa para darle las gracias al Señor y compartir los elementos para que nos purifique, nos limpie y perdone nuestros pecados. Él murió por nuestras enfermedades, murió por cada uno de nosotros, por el amor que nos tiene. Saludamos a todos que se conectan por internet, saludamos a la Iglesia Cristiana sobre la Roca. Vamos a estar leyendo en Efesios 3, 14 al 17 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por este motivo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que, conforme a la riqueza de su gloria, les conceda el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu, que habite el Cristo en su nombre interior, mediante la fe y en sus corazones por medio del amor, fortaleciéndose su raíz y su cimiento. Alabado sea tu nombre, Señor, te adoramos y te exaltamos. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por este momento, Señor, para adorarte y glorificarte, para darte toda la alabanza, Señor. Agradecido, Dios, estamos, Señor, de que eres nuestro papá, que has entregado a tu Hijo por amor, por salvación, por vida eterna, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias porque tú nos amaste primero, Señor Jesús. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu inmenso, incomparable amor. No se compara con nada, Señor. Solo tú satisfaces y llenas nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, por medio de tu palabra, toca los corazones de cada hijo, Señor. Padre, toca lo profundo de su ser, toca hasta los tuétanos, Señor Jesús, y que puedan, Señor, cada palabra, Señor, atesorarla y ponerla por práctica, Señor Jesús. Padre, te dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se les ama, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Bien, nuevamente acá con ustedes, gozoso, alegre de poderles saludar y enviarles un caluroso y bendecido saludo de parte de toda nuestra familia, a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo y especialmente a la Iglesia Cristiana sobre la Roca en Maracaibo, por medio de estos medios o de este medio. Le podemos ministrar en el día de hoy y gracias por permitirnos también poderles compartir una vez más la gloriosa palabra de Dios. Hoy nos sentamos a la mesa del Señor y recordamos el sacrificio que Cristo obró por nosotros una vez y para siempre para llevarnos a Dios aprobados como hijos legítimos de su reino, por adopción, por el derramamiento de la sangre y porque fuimos comprados por un precio altísimo que fue la muerte de Cristo Jesús. Hoy, al sentarnos a la mesa, vamos a recordar este acto maravilloso de Jesús al morir en la cruz y nosotros poderle recordar y anunciar a todos que Cristo Jesús viene pronto. Maranata. Saludamos a los pastores en Venezuela, los pastores Humberto Oliveros y también Edgar Colmenares con su esposa o sus esposas, que Dios les bendiga. Saludamos a la iglesia que hoy también se sienta a la mesa y que nos ven en este video para edificar sus vidas a través de la gloriosa palabra de Dios. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un pasaje en la Escritura que es uno de los pasajes que realmente ha capitalizado, ha capturado mi corazón por lo significativo de esta historia en la vida de cada uno de aquellos que la puedan tomar como una enseñanza de vida. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso del 1 al 8.
Y quiero leerles así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar se acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Lo podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, gracias por esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que la bendigas en nuestros corazones. Establece tu reino, Señor, al recibir esta palabra en nuestros corazones. Y todo aquel, Señor, que ha venido en desesperanza, salga, Señor, de este lugar, salga de la administración de esta palabra, edificado, fortalecido y lleno de tu presencia. Al establecer el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Una de las cosas que sin lugar a duda no podemos negar es que todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida pérdidas. ¿Y cuántos no añoran quizás recuperar esas cosas perdidas? Quizás se perdió la salud, quizás se perdió una gran inversión, se perdió la familia, un ser querido, se perdió una relación con una persona muy amada, ahora no está cerca, quizás se fue del país. Son innumerables las situaciones y los ejemplos que podría poner en esta hora para hablar sobre las pérdidas. ¿Quién no ha sufrido pérdidas? Todos hemos sufrido pérdidas. Pero ¿quién no desea recuperar lo que una vez fue suyo? Esta es la razón por la que he titulado el tema de hoy: sin embargo, ... lo recuperarás. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, si tienes una persona que está a tu lado, que le diga: sin embargo, lo recuperarás. Esta es una historia maravillosa. Es una historia de esas tremendas que la Biblia nos pone como un ejemplo o un hecho en el que una persona o un pueblo o un grupo de gente, habiendo tenido mucho, en un momento determinado perdieron todo. Pero lo maravilloso de esto es que en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, el Señor entra en el escenario de la vida de David para decirle a través del sumo sacerdote o del sacerdote Abiatar que todo lo que le habían quitado lo recuperaría. Esta no es una maravillosa noticia. Si hoy seguramente Dios habla a tu corazón y tú puedes asumir esta promesa para tu propia vida, que la puedas hacer tuya, que la puedas convertir en carne y que puedas decir, como le dijo el sacerdote Abiatar a David: todo lo recuperarás. Hoy quiero compartir contigo este pasaje y quiero leértelo en la versión traducción lenguaje actual, que dice la última parte de esta forma o de esta manera. Así que Abiatar lo trajo a David, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir
a bandas de saqueadores, los atraparé. Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, porque recuperarás todo lo que te han quitado. Primera de Samuel 30, versículo 8, traducción lenguaje actual. Recuperarás todo lo que te han quitado. Yo me imagino esta lluvia de emociones en la vida de David. David ya no es ese pequeño joven rubio de ojos hermosos que había derrotado al Goliat, al gigante paladín que amenazaba el campamento israelita. Ya no es el joven que pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Ya es un guerrero, ya es un hombre hecho y derecho. Han pasado algunos años desde que Dios le había ungido como rey, pero él estaba huyendo en ese momento de Saúl, quien era el rey sobre Israel. Su situación no era mejor que la de muchos nosotros, y sin embargo está pasando por un momento de crisis. Él, habiendo huido de su rey porque éste deseaba matarlo, dice que se pasó para el lado de los filisteos y él quería pelear al lado de los enemigos de Israel. Dios permitió, por esa provisión que Dios siempre saca a favor de su pueblo, que él no pecara al pelear contra su propio pueblo. Dios permite usar a los príncipes filisteos para sacarlo de las filas de guerra. Y cuando él se devuelve al lugar donde él estaba habitando, se encuentra que unos amalecitas, que eran enemigos también de Israel, han tomado a sus mujeres, han tomado a sus hijos, a sus hijas, su ganado, todo lo que poseía, y arrasaron con el pueblo y se llevaron todo lo que poseía. Es una historia impresionante que deberíamos todos leerla y revisar todos los aspectos de esta historia. Lo terrible del caso es que todo el pueblo que seguía a él, a David, a la guerra, no solamente en un momento estaban animándolo para que pudiera seguir peleando sus batallas, sus guerras, sino que ahora se vuelve en contra de él a causa de la pérdida de sus hijas, de sus hijos y de su familia, y entonces están amenazándolo de que lo van a apedrear. Sus ánimos están por el piso, se sienten derrotados, se sienten de alguna forma traicionados por el liderazgo de este hombre, y todos de alguna forma se confabularon para ir en contra del líder. Yo no sé cuál es experiencia de vida tú estás pasando en este momento o has estado en el pasado habiendo experimentado situaciones difíciles. Creo que esta de David no era una situación fácil. Muchas historias como estas nos sirven porque al final estas historias se pusieron allí en la palabra del Señor para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos entender que si somos suficientemente confiados en Dios, si podemos caminar tomados de la mano de Dios, no solamente en esta historia vamos a ver cómo David recuperó todo lo que había perdido, sino que todos podemos recuperar lo que en algún momento hemos perdido. Así que esta palabra no es solamente para ti, sino para mí y para todos aquellos que han sentido que han perdido algo en su vida. Job es un ejemplo clásico acerca de lo que significa perder y cómo Dios lo restituyó. En Job 42, verso 10, después de contarnos este maravilloso libro, cómo Job perdió su familia, perdió su mujer, perdió sus amigos, perdió sus hijos, perdió todas sus propiedades, todo lo que poseía, lo perdió, hasta su salud, hasta su comunión con todos los que antes le admiraban. Ahora está Job enfermo, Job está como lo peor de la tierra, sus amigos no le apoyaron. Y fue entonces en este momento que Dios se le apareció, Dios se le reveló. Y cuando él logra ver la gloria de Dios, ver la revelación de quién era Dios, él entonces se arrepiente, él entonces reconoce que Dios es más grande que sus dificultades, que Dios es más grande que su necesidad, que Dios es más grande que su enfermedad. Y cuando él reconoció eso, dice la Biblia, que entonces cuando él hubo orado por sus amigos, capítulo 42, verso 10 de Job,
quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble, escuche, de todas las cosas que habían sido de Job. Me gusta pensar de Dios como aquel que no pierde, como aquel que restaura y que cuando lo hace, cuando redime, cuando Él pierde algo como fue su humanidad, Él envía la provisión desde el cielo para recuperar entonces y hacernos más gloriosos y más bendecidos de lo que antes éramos. Este fue el caso de Job. Job pudo recuperar y poseer después de toda su aflicción el doble de lo que antes tenía. Pero también encontramos una historia en el libro de Ruth de una mujer llamada Noemí, que fue a una tierra huyendo del hambre, huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria. Pero fue justamente en el extranjero donde perdió a su esposo y sus hijos. Sus yernas, una tomó por un lado y la otra llamada Ruth le acompañó. Y cuando llegó de regreso a su tierra, todos se sorprendían en la condición que había llegado Noemí. Pero esta Ruth era una mujer preciosa que amaba al Señor, el Dios de su suegra Noemí. Esta mujer obediente y fiel demostró que realmente Dios recompensa la fidelidad. Así que esta mujer pudo emparentarse con un miembro de su familia, de la familia de Noemí, llamado Boz. Esa historia la encontramos nosotros en el capítulo 4 del libro de Ruth, verso 13 al 17, donde dice que Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se allegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. En otras palabras, esta historia nos enseña que cuando Dios restauró a Noemí, cuando volvió a su tierra, no solamente restauró todo lo que tenía y que había perdido cuando salió al exilio, sino que al mismo tiempo Dios permitió que esta mujer que se había llevado a su nuera a su casa de regreso se emparentara con Boz, y este Boz fue nada más y nada menos que el abuelo del rey David. ¿Qué le parece? Pero no solamente esto, sino que este Boz tuvo un hijo, y este hijo fue nada más y nada menos que Obed. Que este Obed tuvo sencillamente al padre, este es el padre de Isaí, y que este padre de Isaí es el hijo de David. O sea, imagínense esas conexiones maravillosas que Dios hace por esas artilugios de la eternidad, en el que Dios conecta las vidas de las personas para mostrarle a la humanidad cómo Él tiene todo bajo control. Tú a lo mejor te estarás preguntando: oh, cómo perdí mi salud, oh, cómo perdí mi casa, oh, cómo perdí mi ministerio, oh, cómo perdí esto o perdí aquello. ¿Sabe? Esta gente que se atrevió a confiar en el Señor, que se atrevió a descansar en las promesas eternas, pudo ver no solamente la restauración, sino la duplicación de todo lo que había perdido. David es otro ejemplo de aquellas cosas que quizás se pierden o se detienen en el tiempo y creen o se cree en algún momento determinado que no tiene compón. David, contra todo pronóstico, fue ungido como rey sobre Israel cuando apenas era un muchacho. Pasaron años antes que él pudiera ascender al trono. Fue perseguido por su rey, el propio rey Saúl. Sin embargo, aunque él estaba en el exilio, aunque él había estado huyendo del rey de Israel,
Dios pudo cumplir a su tiempo lo que Él le había prometido. No habían pasado muchos años, o habían pasado algunos años, muchos para nosotros quizás, pero Dios, fiel a sus promesas, pudo ver el rey David como el cumplimiento de esa palabra profética vino sobre su vida. Una promesa que no conoce el tiempo es la que encontramos nosotros en Joel capítulo 2 verso 25 al verso 27, donde el Señor declara, y te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Escucha, el Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Yo fui quien envió este gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace estos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, porque yo soy el Señor su Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca más, mi pueblo será avergonzado. El Señor le devolverá, nos devolverá todo lo que hemos perdido, y con intereses. ¿Sabe por qué? Porque es el Dios que restaura, es el Dios que muda los tiempos, es el Dios que levanta del muladar a todo aquel que está caído, todo aquel que está pasando por dificultades y por problemas. Ese es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel. Es el Dios nuestro. Hoy necesitamos entender que son muchas las razones por las que pasamos por dificultades y por pérdidas. David, en contra quizás de lo que era correcto, fue y se alió a los enemigos de Israel. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, permitió que él sufriera esta pérdida para volverle a refrescar que Él es el Dios de lo imposible, que Él es el Dios de toda provisión, que Él es el Dios que restaura y hace nueva todas las cosas. Yo vine para decirte de parte del Señor que si has perdido, que si estás pasando por una dificultad en el tiempo presente, esto no es para que te aflijas, no es para que llores hasta que tu alma se consuma. Esto es solamente para recordarte que tienes un Dios vivo, un Dios que escucha la oración, un Dios que se va a levantar a favor de tu necesidad y va a restaurar todo lo que has perdido. David llega al pueblo donde él vivía, hay fuego por doquier, no están sus esposas, no están sus hijos, lo mismo le sucede a todo su ejército, y todos, amargados de corazón como estaban, hablaban de apedrear a David. Y estas situaciones del presente, que quizás en el momento despertaron el ánimo del pueblo para mal de David y para mal de su empresa, sencillamente Dios las usó para glorificar su nombre. No sé si es el pasado, los fracasos del pasado o las situaciones del presente, pero sabe, muchas veces esas situaciones conspiran para nosotros tener nuestra confianza en Dios. Y a veces nos preguntamos, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué están estas dificultades? ¿Por qué se traba todo? ¿Por qué se dificulta todo? Seguramente te has hecho esas preguntas, pero sabes, hoy vine para traerte una respuesta de parte del Señor. Dios restaurará todo lo que te han quitado. Vas a recuperar todo lo que te han quitado. Y me gusta la expresión que dicen algunas versiones, y es que cuando él pregunta y consulta al Señor, el Señor le dice: sin embargo, recuperarás todo lo que te han quitado. La traducción nuestra dice: el Señor ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Pero nuestra versión que leíamos hoy, la Nueva Traducción Lenguaje Actual, dice: sin embargo, es decir, hay una situación que se está levantando contra el rey David. Hay una situación
que parece que no promete ninguna solución, ninguna respuesta, ningún milagro es posible quizás. Yo no sé si te encuentras en esa situación en la que todo parece que ya no tiene solución. Yo quiero que nos imaginemos a David, sus esposas, sus hijos, todos sus guerreros en contra de él, todas las esposas y los hijos y las propiedades de todos sus guerreros, de todos sus soldados han sido llevados cautivos. No saben a dónde se los han llevado. No saben si están vivos o están muertos. No saben lo que está pasando ni en qué dirección van. Pero él, dice la Escritura, tuvo el atino, la sabiduría de buscar, de consultar a Dios. En medio de todas esas crisis, yo creo que él recordó que él era el Dios que lo había librado del gigante, que él era el Dios que lo había librado del oso y del león. Yo creo que él recordó todas las veces que Dios le libró y le aprovisionó para todas sus necesidades. Hoy yo quiero apelar a ese recuerdo en el que Dios trajo provisión sobre tu vida, que trajo sanidad cuando los médicos dijeron que no, que trajo consuelo cuando nada te consolaba, que Dios trajo a tu necesidad la respuesta exacta y correcta que tú necesitabas. Yo creo que David recordó a ese Dios al que había servido, a ese Dios que se le manifestó, a ese Dios que se expresó en batallas ganadas. Y la Biblia dice que cuando él vio su circunstancia, no cayó paralizado. La Biblia incorpora una expresión que a mí me gusta y es esta: sin embargo. Sin embargo significa no obstante a, no obstante que había enfermedad, no obstante que había una situación calamitosa, difícil de enfrentar, no obstante que no estaban sus esposas, no estaban sus propiedades, no obstante que todo parecía perdido, él decidió fortalecerse en el Señor y poner su confianza, como lo había hecho otras veces, nuevamente en Dios. Yo no sé si te has dejado caer por el peso de la prueba y la dificultad. Yo quiero animarte a que, sin embargo, aunque la situación parezca real, yo quiero decirte de parte de Dios que más real que tu circunstancia es Dios, que más alto que tus dificultades es Dios, que más poderoso que el demonio y el infierno es tu Dios y mi Dios, y que Él no ha perdido una sola batalla, que Él no ha perdido una sola guerra. Dios nos ha dicho sin lugar a duda que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que David pudo tomar esto como una referencia para él fortalecerse en el Señor. Quizás la oposición o situaciones adversas en un momento determinado te paralizaron, te detuvieron tu avance, detuvieron el ímpetu de tus proyectos y tus ideas y de tus sueños. Quizás al igual que David, te echaron la culpa de todo lo malo que estaba ocurriendo a tu alrededor, y esa culpa quizás te ha acompañado por años. Quizás fue una decisión mala que tomaste, quizás fue algo malo que decidiste, quizás fue algo que sencillamente no estaba en el plan de Dios y sencillamente todo se arruinó. Quizás te han acusado, quizás eso ha despertado emociones en tu corazón que te impide pensar con serenidad, con inteligencia. Quizás hay amargura, quizás hay incredulidad, hay duda, quizás estás llenas de temor o lleno de temor, lleno de sencillamente resquemores con gente que te hizo daño. Hoy vine para decirte que tienes que superar todo eso si quieres recuperar todo lo que has perdido. Tienes que comenzar a amar a aquel que no te ama. Tienes que comenzar a perdonar a aquel que te hizo daño. Tienes que comenzar a bendecir y no maldecir. Tienes que comenzar a levantarte y sacudirte del polvo y creerle a Dios que recuperarás todo lo que te han quitado. Ese, sin embargo, nos habla de aquellas cosas que desde el punto de vista humano parecen que no tienen remedio.
Sin embargo, Dios está por encima de lo judicial. Dios está por encima de la autoridad y de la experiencia. Sin embargo, Dios puede abrir ríos en el desierto y en medio del sequedal poner una mesa. Sin embargo, Dios puede sanar esa enfermedad si tú te atreves a creerle. Sin embargo, aunque hayan toda una opinión de expertos, Dios se puede levantar en esta hora y decirte: hija, hijo, yo te sano, yo te restauro, yo te bendigo, yo te lleno de mi presencia. Aunque otros no puedan creer en ti, sin embargo, Dios cree en ti. Dios apuesta por ti, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder. Tú estás lleno de Dios, tú estás llena de Dios, y nada que se interponga entre nosotros pueda prevalecer, porque ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Hoy necesitamos emprender el camino para recuperar todo lo que hemos perdido. ¿Sabe? Me gusta cómo termina este pasaje. Usted tiene que leerlo en su casa, en 1 de Samuel, del 30 hasta el final. La escritura, el verso 19, nos dice cómo terminó esta historia. ¿Sabe? Cuando Dios comenzó a hablarle a David, él le creyó a Dios. David le creyó a Dios. Dios le dijo: ¿sabe? Persíguelo si lo vas a alcanzar. Y no solamente lo vas a alcanzar, sino que vas a recuperar todo lo que te quitaron. ¿Sabe? Ellos emprendieron su camino sin saber a dónde, pero providencialmente ellos descubrieron a una persona en el camino, al que eventualmente ellos pudieron dedicarle tiempo para recuperarlo, porque lo habían dejado abandonado para que muriera en el desierto. Resultó ser un miembro de ese ejército enemigo y les dijo dónde estaban. Y la historia nos refiere que ellos pudieron, con la dirección de esa persona que ayudaron, pudieron alcanzar a sus enemigos, y cuando estaban desprevenidos, apenas un puño de personas, 200 personas, pudieron arrebatar todo el botín de aquellos que habían sencillamente llevado toda su familia, todas sus propiedades, todo lo que poseían. Pudieron causar un estrago tan terrible que se levantaron vencedores en medio de la dificultad. Esta historia nos enseña que si podemos confiar en Dios, si nos podemos apoyar en nuestro Dios, no hay ejército que se atreva a levantarse contra nuestro Dios. En el nombre del Señor haremos proezas, porque Él es nuestro estandarte. Él es Jehová Nisi. Él es nuestro proveedor en medio de toda la necesidad. Pero si somos capaces de creer en Él. Así que lo primero que necesitamos, si queremos recuperar todo lo que hemos perdido, necesitamos comenzar a recuperar nuestra confianza en Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios es el galardonador, es decir, Él premia, Él paga con creces a aquel que se acerca a Él y crea que Él existe y que Él escucha la oración. Creo que esta fue la actitud correcta de David. David creyó a Dios y salió en persecución de sus enemigos y los alcanzó para recuperar todo. Pero todo comenzó cuando la Biblia dice que él se fortaleció en fe, puso un renuevo de confianza en su Dios, y entonces emprendió la marcha hacia la conquista. La palabra confianza significa ser fortalecido. Confianza significa ser fortalecido, es decir, fortaleció. Él se fortaleció, él volvió a renovar su confianza en Dios y se hizo fuerte. Tener confianza no es otra cosa que una esperanza firme, escuche, en una persona que lo que dijo lo va a cumplir o lo va a hacer. Es decir, la esperanza que una persona tiene de que algo suceda, que algo funcione de una forma determinada o que otra persona actúe a favor de ella.
En este caso, David creyó que Dios estaba con ellos y que les acompañaría y que derrotarían a sus enemigos, trayendo como resultado recuperar todo lo que habían perdido. Yo no sé si tu confianza en Dios se ha visto menguada por la dificultad, por el desánimo, por la culpa, por la pérdida, porque has estado mucho tiempo sin accionar. Pero hoy quiero invitarte a que te sacudas. Hoy quiero invitarte a que puedas retomar tus nuevas fuerzas y decirle al Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que puedas levantarte y decir, como dijo el profeta: diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Todo esto, por supuesto, nos recuerda que sin embargo, sencillamente nos debe librar de la culpa del pasado. Nos debe sacar del estado de desasosiego, de tristeza, de derrota, de aquellas cosas que sencillamente nos vuelven inútiles ante los ojos del Señor. Hoy yo quiero darte 5 claves en este pasaje, rápidamente, y con esto ya terminé. 5 claves para que recuperes, para que te puedas levantar por todos los sin embargos. Esos sin embargos que enfrentó David, que se levantaron todos sus generales, todos sus capitanes se levantaron contra él, y que pudo, sin embargo, a pesar de sus amenazas, sin embargo, a pesar de que no tenían un camino cierto a seguir, sin embargo, a pesar de que nunca se había visto en la historia que esto ocurriera, sin embargo, que ellos eran un gran ejército, ellos pudieran superar todas esas limitaciones que tienen esa etiqueta, aún sin embargo. Hoy yo quiero alentarte a que puedas superar esos sin embargos en tu vida con estos 5 principios. Y te los enuncio rápidamente. Lo vas a encontrar en el pasaje cuando lo leas en tu casa. En primer lugar, quiero proponerte una palabra que es pelear, que fue lo que hizo David. Peleó hasta el final. Esto es un acróstico. Pelear. Tiene cada uno una letra. La primera P. Vamos a ponerle: pregúntale a Dios antes que a cualquier otra persona. Lo primero que hizo David fue preguntarle, consultarle a Dios: ¿qué voy a hacer? Hoy quizás estuviéramos libres de muchos problemas si antes les hubiésemos preguntado a Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de casarnos, antes de meternos en un negocio, antes de emprender una cosa. Si le hubiésemos preguntado al Señor, quizás más de un dolor de cabeza no hubiésemos evitado. Así que David le preguntó a Dios: ¿los perseguiré? Y Dios le dijo: sí, persíguelos, que lo vas a alcanzar y lo vas a recuperar. Así que antes de tú estar seguro de que vas a recuperar algo, apártate y pregúntale a Dios, consúltale a Dios si lo que vas a hacer está en su plan. La segunda letra es E, de pelear, y significa emprender una acción. Hay gente que quiere cambios y los cambios son buenos, pero los cambios no van a venir al menos que comiences a moverte. ¿Sabe? Él se levantó inmediatamente y comenzó la persecución. Él intuitivamente fue por el camino que creía que sus enemigos se habían ido. Así que hoy necesitamos entender que si queremos cambios en nuestra vida, tenemos que comenzar ya. Comenzar a cambiar nuestros hábitos de oración, pero ya. Necesitamos comenzar a tratar a la gente bien, pero ya, a partir del día de hoy. Si queremos cambios en nuestra vida en el día de hoy, pues los cambios se tienen que producir en este momento. Me gusta como se lo dijo el Señor a Judas cuando lo estaba vendiendo: lo que has de hacer, hazlo ya. El Señor quería el cumplimiento de esa palabra y aún el diablo tuvo que obedecerle. ¿Sabe? Si queremos cambiar nuestra situación presente, comienza a producir esos cambios que Dios está demandando para ti y para mí. La tercera palabra de pelear es la L. Y quiero que la asocies con lígate. Lígate a personas que estén de acuerdo contigo. En el verso 19 nos dice que él fue con 600 personas. ¿Sabe? Esta cosa llamada la vida cristiana no se puede vivir de manera solitaria.
Tienes que asociarte con gente que ore, con gente que ame a Dios, con gente llena del celo de Dios. Tú no puedes andar con gente carnal, con gente que no ama, con gente vulgar y grosera, con gente que no respete las cosas de Dios, que se tome esto a la ligera. Tienes que buscar gente que esté llena, hirviendo del poder, hirviendo de la pasión por Dios. Y sabe que va a suceder, que Dios va a honrar tu esfuerzo. La cuarta palabra es extiéndete, aunque otros se queden en el camino. Así que la palabra es extender. ¿Sabe? 400 de los 600 se sintieron cansados y dijeron, ¿sabe qué? No vamos a avanzar. Hay gente que va a decir, no voy a avanzar, no voy a seguir, me voy de la iglesia o cualquier otra cosa. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de aquellos que perseveran para preservación del alma. Dios te está llamando a ti y a mí que nos levantemos aunque otros no quieran seguir, que aunque otros no amen a Dios, que aunque otros no sirvan a Dios, que aunque otros no quieran hacer la diferencia, tú comiences a hacer la diferencia y a transformar tu hogar, transformar tu finanza, transformar tu vida espiritual y transformar tu comunidad. La quinta palabra es ayuda. Ayuda a todos cuanto puedas. En el verso 11 encontramos que David se tomó el tiempo para ayudar a un hombre egipcio que estaba moribundo, estaba más muerto que vivo. Le dieron comida, le dieron bebida. ¿Y quién podría pensar que ese fue precisamente quien guió al ejército de David al rescate de toda su familia? Y por sexto lugar, y con esto termino, recuerda quiénes te ayudaron. David hizo un pacto con este egipcio. Este egipcio le brindó la ayuda y él pudo recordar esa ayuda para preservar la vida. No nos dice la historia qué ocurrió después de este episodio, pero seguramente David lo acogió para que él estuviera con ellos. Así que yo creo que David nunca olvidó lo que ese egipcio hizo a favor de su propia familia y del pueblo que le seguía. Hay gente que ha sido tu mentor. Hay gente que ha sido hijos de la casa, que han sido en algún momento ayuda para tu vida. No los olvides. Hay que ser agradecido y bendecir a aquellos que nos han bendecido. Así que si tú quieres que Dios continúe activando y renovando la gracia y el poder para recuperar todo lo que has perdido, sé agradecido y recuerda quiénes te han ayudado. Con esto terminamos entonces esta meditación con esta nota maravillosa. La Biblia dice en el verso 19 que todo lo recuperó David. ¿No sería maravilloso que tú puedas recuperar tu salud, recuperar lo que una vez te quitaron, quizás en un litigio, quizás los hijos que se fueron de la casa, quizás aquello que no se concretó o aquello que viviste por poco tiempo, pero que hoy Dios te da la esperanza de poderla vivir de nuevo? Yo quiero invitarte a que el día de hoy puedas superar todos los sin embargos de tu vida para que entonces recuperes todo lo que te han quitado. Así que allí donde estás, recuerda este acróstico: pelear, preguntar, emprender, ligar, extenderte, ayudar y recordar. 5 principios que seguramente traerán la abundancia que tanto has deseado, anhelado y soñado. Allí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hombre y a cada mujer que en esta hora, Señor, ha escuchado esta palabra, a cada joven, a cada niño, Señor, a cada anciano. Padre, seguramente muchas han sido las lágrimas que han brotado de sus ojos, recordando lo que han perdido. Pero hoy pido, Señor, que sus corazones sean llenos de esperanza y que ellos se atrevan a creerte a ti, a preguntarte a ti, a correr tras sus sueños, porque tú eres un Dios multigeneracional, que tú no tienes, oh Dios amado, preferencias con nadie,
pues tú has prometido que aún en nuestra vejez, Señor, estaremos verdes, llenos de hojas y produciendo fruto abundante para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer que nos escuchan en esta hora, y yo declaro, Señor, que aquello que le fue quitado vendrá, Señor, duplicado, bendecido y recuperado para la gloria de tu nombre y bendición de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, llegamos a un capítulo más de este tiempo, y quiero en este momento hacer este paréntesis para entonces invitar a los que nos están escuchando en esta hora a unirse en fe, y también en este acto que nosotros celebramos cada mes y que se llama la Cena del Señor, el día de comunión, el partimiento del pan, el ágape, como lo quieras llamar, pero que celebramos con esto la muerte, la resurrección, la ascensión y la pronta venida de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Queremos hacer aquí un paréntesis para que entonces los pastores de Maracaibo puedan tomar la dirección del servicio. Iglesia, le bendecimos, le extrañamos, esperamos Amén. Verlos pronto, Amén. Muy pronto allá, que Dios les bendiga, Amén. Que el Señor les llene y les fortalezca y les guarde en su santo amor. Bendecimos a los pastores en Venezuela y a todos aquellos que nos ven a través de este canal. Que Dios les bendiga. Así que le pedimos a los que están a cargo de para que hagan la transición, y aquellos que nos ven por internet tomen entonces los elementos que vamos a consagrar para la gloria de Dios y participar junto con nosotros del cuerpo y la sangre de Cristo, que simbolizados en estos elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Que Dios les bendiga, Iglesia de Maracaibo. Bien, quiero invitar a mi esposa que nos pueda acompañar con una oración de consagración, y que si en algo hemos ofendido al Señor, si en algo nos hemos deslizado, podamos con esta oración ponernos en sintonía con el cielo y permitir que esta administración pueda traer a nuestro corazón vida y renovación espiritual. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos sentarnos a tu mesa, Señor, y recordar aquel momento que entregaste a tu Hijo y sacrificio por cada uno de nosotros. Murió en la cruz por nuestras enfermedades, murió en la cruz por darnos salvación y vida eterna. Y estamos agradecidos, Dios, de permitirnos ser hijo tuyo y sentarnos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón por las cosas que hemos hecho, oído y hablado que no debemos hacer, Señor. Perdónanos y límpianos con tu poderosa sangre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la sangre del Cordero que nos limpia, por la sangre del pacto eterno, por la sangre de Jesucristo que tiene poder. Gracias, Señor. Queremos estar limpios, sin mancha y sin arrugas, Señor, porque tú vienes por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que le he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan y, habiendo bendecido, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Así hagan en memoria de mí. Comamos todos. Asimismo dice la Escritura que les dio también la copa después de que cenaron y dijo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. Amén. Bebamos de esta copa, símbolo de la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario para nuestra eterna salvación. Bebamos todos. Gloria a Dios, Señor. Gracias por esa sangre, Señor, que nos justifica, Señor,
que nos santifica y nos libera. Amén, así es, Dios. Gracias porque por esa sangre somos tus hijos. Así es. Y hoy, Señor, gozamos de salvación y vida eterna. Amén, así Hoy, es. Señor amado, anunciamos desde esta plataforma que Cristo Jesús, el Amén, Señor nuestro, vive. vive por siempre Sí, en nuestros Señor, corazones así y es, viene Dios. pronto. Hoy Amén. decimos Maranata, Cristo viene. Hoy decimos, Señor, que tú eres el Salvador y el Redentor de la sí, humanidad. Señor, así Y hoy es, Dios. declaramos tu señorío, tu potencia y tu gloria Así en es, nuestros Padre. corazones y en Amén. todo el universo. Gracias, Gracias Señor. en el nombre de Jesús. Amén Y amén. y amén. Bien, vamos a orar entonces para ser despedidos, no sin antes recordarles que puedan ustedes compartir con todos y cada persona que están a su alrededor este enlace para que ellos puedan ver también esta prédica, que ellos se puedan beneficiar de eso. Recuerde que la Escritura nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Así que al nosotros poder compartir lo que de gracia hemos recibido, nos hacemos también copartícipes de las bendiciones de lo alto. Ponga su mano en su corazón y prepárese a recibir la bendición Amén. pastoral. Padre, te damos gracias por tu Señor. amor y tu bondad. Así es, Y por Dios. todos los que nos ven a través de Amén, internet. así es, Dios. Por aquellos, oh Dios, que han puesto su confianza en ti y saben, oh Dios, que separados de ti nada pueden Nada hacer. pueden hacer, Hoy, Señor, ejerciendo la autoridad que ha dado sobre ministros y pastores, bendecimos a ese pueblo, Señor, Sí, que nos Padre ve Santo, a través de las diferentes plataformas, Sí, Señor. conforme a la autoridad que tú nos has dado. Bendecimos a este pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, te bendiga y te guarde, tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida, te dé salvación y vida eterna. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Y quiera el Señor Dios Todopoderoso que su gracia, su amor y su presencia te acompañe durante todo este mes. Bendiciones.